Bueno, y ahora vamos a recibir, bueno, no es visita, no es invitada, es parte del elenco de este espacio, tanto de este como de radio, nuestro programa radial que se transmite todos los días, de lunes a viernes, a través de Premium 101.1, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Ella saca unos minutos de su ocupada agenda los jueves y nos visita al programa de radio, y cuando puede escaparse, algunos sábados está aquí con nosotros. La licenciada Yolenny González, mi gran amiga, que está aquí. Yolenny es especialista en terapia familiar, terapia de pareja y terapia sexual. Que próximamente venimos con de nuevo las charlas. Claro que sí, ya estamos trabajando en eso. Cursos, talleres, que tú le llamas. Sí. Sí, bueno, así. pero eso depende de cómo sería la temática. Exacto, de la temática y cuáles serían las técnicas que utilicemos, pues ahí se lo determina, bautizamos. exacto, ahí se determina, pero lo estaremos informando tanto por aquí como por las redes, como por nuestro programa de radio. Yolenny, muy bonita tu pulsa. Ay, día gracias. De hoy. Wow. ¿Dónde estará Sanchís para que opine sobre esto? Yolenny, hablemos. Por ahí lo vi. Sí, sí, hablemos entonces. Hace algunos días estuvimos en el programa de radio, pusimos un tema de las preferencias de los padres. O sea, cuando los padres muestran preferencias por alguno de los hijos. Así. Lógico, más de 2 hijos, no uno solo. Ok. ¿Cómo pudiera eso afectar no tan solo al niño, sino al desenvolvimiento del esquema familiar? Porque el niño va a recibir el embate de sentirse no preferido o sí preferido, porque hay que ver las dos partes. Pero eso va como a desequilibrar, pudiera. No, claro, no pudiera. Desequilibra. Claro que sí, porque no solamente está la parte emocional de cómo se siente el niño, sino que también está la presión que este mismo se genera para poder encajar, para poder para llegar buscar gustar al ambiente. Exactamente, para poder ser el hijo que mi papá quiere. Y mira qué sucede con esto, un punto muy interesante, sobre todo para esos hombres que son homofóbicos, que tienen temor de que uno de sus hijos... Te voy a meter otro tema, Yolenny. No. Tú sabes que nosotros no sabemos hacer eso en el programa de radio. No, somos expertos llegamos en eso. con un tema y salimos con 72 temas y otro. decimos, volvemos. Okay, a ver, Pero a ver. respecto a las preferencias, una de las... podríamos decir de los efectos negativos que podría tener, es que cuando un hombre tiene preferencia por un género, o sea, que yo quería a todas mis hijas hembras y me salió este varón, o es de los hombres que como nuestra cultura es muy machista, entiende que las niñas son niñas y hay que tratarlas como niñas, y los niños son varones, como varones, niño macho varón que va a ser hombre. Exacto, sí. Y entonces, ¿qué hace este hombre? Que le da mucho más cariño a la niña, más ternura, y cuando se dirige al varón es como más fuerte. Un estilo así, como Él es un hombre. militarizado. Háblale como un hombre. Exactamente, los hombres no lloran, entonces... Después está el muchacho grande dando gritos. Mi papá me dijo que los hombres no lloran. ¿Qué pasó aquí? Entonces, ¿qué pasa? Que este niño puede empezar a adoptar características, conductas, comportamientos de sus hermanitas o de su hermanita, porque entiende que eso es lo que mi papá quiere. O sea, aclaro, para que no se me confundan nuestros televidentes, no estoy diciendo que el niño va a ser homosexual. No, está bien, entendimos. Que sabemos, pero quizás nuestros televidentes no saben. Yo sé que tú sí, tú eres un hombre muy inteligente. Sí, está bien. Pero no es lo mismo tener conductas homosexuales o manerismos, como dice la gente, comportamientos, gestos muy femeninos en un varón, y otra cosa es ser homosexual. Pero mira qué punto tan certero y claro que pudiera pasar desapercibido que tú has dado. O sea, puede que el niño, buscando aceptación, como le dan a mis hermanas, tome algunas conductas. No es que vaya a ser o no, pero toma algunas conductas porque él dirá, pero es que a ellos, cuando ella se pone ñoña, él es ñoño con ella. Yo quiero que mi papá me dé cariño. Si mi hermanita se pone un vestidito, mi papá, ay, qué bello te queda, qué linda mi princesa, nunca me dice nada, déjame ver si me pongo un vestidito, si me dice lo mismo. Ok, Yolenny, siempre vemos, o comúnmente vemos, cómo fuera del entorno familiar básico, papá, mamá, hijos, las abuelas, los tíos, sí prefieren, muestran preferencia. Pero yo creo que todos hemos vivido eso. Sí, claro, el preferido de mi tío, el preferido de mi padrino. Pero hablábamos en el programa de radio lo siguiente. Una persona, por ejemplo, como yo, que tengo 5 hijas, yo todavía me analizo, y más después de la conversación, y digo, pero es que yo no es que prefiera a ninguna de ellas. Con esta encajo más en esta, con esta encajo más en esta, y con esta. O sea, ¿pudiera el niño malentender que hay preferencias porque simplemente encaje con ciertas cosas? Sí,
Y en eso es ¿Y que entonces cómo nosotros hacemos? ¿Cómo hacemos? debemos tener cuidado. Ajá. Una de las cosas que decíamos aquella vez en el programa de radio es que debemos identificar cuáles son los intereses de nuestros hijos. O sea, son nuestros hijos, ya los tuvimos, están ahí, son nuestra Exacto. responsabilidad. Van caminando. Hay que sacar su tiempito para cada uno de ellos, identificar sus preferencias y tratar de dedicarle un tiempo más o menos similar. Ya. ¿Qué pasa? Que a veces hay un hijo que se enfoca mucho en ser como papá. Y con ese hijo va a haber más afinidad. Exacto, Porque exacto. es el que se va a ir a trabajar con papá. Papá es mecánico Perdón. y a él le gusta mecaniquear. ¿Qué va a Sí, hacer él? ¿Qué va a hacer el exacto. niño? Y ¿Se va a ir pasa con más papá? tiempo con papá. Y pasa más tiempo con papá. Ya. El otro que no le interesa la mecánica ni los autos, pues entonces no va a querer irse al taller. Ok, entonces el trabajo del papá. ¿Por qué el trabajo es del papá? Para que entonces esa afinidad que me da con este y paso más tiempo, por ejemplo, le gustan la carrera o le gustan, Exacto. en el caso de las hijas mías, a esta le gustan las de princesa, a esta le gustan las de terror, películas, ¿verdad? Si a mí me gustan también las de películas, las de terror o las de princesa y paso más tiempo con esta, ¿cómo hago para poder equilibrar un poco con los otros mayoría- gustos que no son los míos? Que no son los tuyos. Y ahí es donde entra la parte del sacrificio. Ok. Pero que ese sacrificio va a tener hasta cierto punto beneficios para ti. O sea, Ya, estoy ok, haciendo algo ok. que no me gusta, pero al final el sentirte compenetrado con tu hija Exacto. te va a hacer sentir bien. Ya, O sea, ya, ok. que es un sacrificio en principio, uno lo ve de esa manera, porque voy a hacer algo que no me gusta tanto, pero el compartir con ese ser querido puede hacer de ese momento algo sumamente especial y hasta luego desarrollar cierto placer al realizar Esas esa acciones. actividad. Ok, vemos cómo, escuchamos los profesionales, en el caso contigo, cómo puede perjudicar a un niño el nunca haberse sentido el preferido o aceptado como otro. Ahora, Sí. ese problema lo vemos con Graves. complejos, lo vemos con acciones. Ahora, Gente adulta que le cuesta encajar. sí, exacto, exacto, porque se sintió que nunca encajó allá, en el Exacto. básico. O Ahora, todo lo contrario, el que siempre está queriendo encajar. Ese adulto que también, es también. totalmente complaciente, quiere complacer a todo el mundo porque ese fue el estilo de vida. la compañera de nosotros que dijo eso. Ese fue el estilo de vida. O sea, yo quería encajar, quería que todo el mundo me aceptara, Sí. entonces crece con Ahora, ese perfil. ese es el comportamiento que vemos del que se sintió no encajado, no encajó. Ahora, el que se sintió y se supo, vamos a suponer así, yo era el preferido de mi casa. ¿Cuáles son los comportamientos de ese Vamos tipo a de decirlo así, o tú eras el preferido de No, tu yo no, casa? yo era único hasta los 12 años, tenía Ah, que ser bueno. preferido o porque no había otro. Hasta ahí. No, exacto. Pero, por ejemplo, hemos tenido pinceladas del que no se sintió preferido. O sea, ese complejo, yo quiero encajar, me paso la vida en eso. Ahora, el que sí se sintió preferido, el que por abajito decía, es que conmigo que son débiles, es que Mira, conmigo que encaja todo el mundo. Ese. Recuerdo haber dicho ese día en el programa que en la psicología del ser humano, 2 más 2 no son 4. Un lío, es O un lío sea, eso. que no podemos asumir que por haber sido el preferido, todos van a ser de X manera. O que por no haberlo sido, todos van a ser fracasados, Ok, claro, claro. inseguros, con baja autoestima. No, porque hablábamos de las diferencias De las individuales. diferencias, claro. Ahora bien, también pueden irse a dos extremos. Uno es el de la persona altanera, arrogante, el creído, o sea, Ya, ya. merecedor, Ya, o ya, por lo sí. menos así se cree, de todo, el que todo lo consigue con muy poco esfuerzo, y eso en la vida adulta es un problema. Claro, pues no, la vida no es así. La vida no es así, no Ya. es tan fácil como que sonreí y me dieron todo lo que pedí. Ya. No es así. Y también puede irse al extremo de ser una persona segura de sí misma, de poder manejar eso de manera positiva y entonces desarrollar características positivas que le ayudan en su crecimiento personal y esa persona ser una persona exitosa. Exitoso. Entonces, ¿cuál sería el punto, Yoleni? Claro, siempre hablamos, y yo estoy totalmente de acuerdo, en que este tipo de problemas, cuando se convierten en eso, en problemas, En un problema. hay que ir a un profesional. O Hay sea, que buscar realmente, ayuda. porque se nos escapa de las manos, porque es que Y hay es mucho terapia interés. familiar. ¿Es? Terapia familiar. O Ok, sea, ok. no es que déjame llevar a este muchachito porque tiene una autoestima muy baja, porque no, Todos. es toda la familia. Vamos todos a terapia. Vamos todos a terapia, por eso existe la terapia familiar. Lamentablemente en nuestro país no existe todavía esa costumbre, no es De parte ir, de de nuestra ir. cultura. Generalmente lo que la gente hace es que este es el que tiene el problema, ese es el que va. Pero ¿quién le generó? El que va no el que lo llevan. El que llevan, sí. El que lo llevan. Y de eso dice el papá, pero el que tiene problemas es el muchacho, ¿para qué tengo yo que ir para allá? ¿Para qué esa mujer a mí me manda a buscar?
que resuelva con él. Ya. Como que me está mandando a consulta un carrito para que yo se lo repare. Ya. Entonces, realmente, ¿cómo han ido ustedes, entonces, ustedes como profesionales, batallando con eso? Bueno, los medios son parte de eso, o sea, ahora hacemos apariciones en los medios de Bueno, comunicación, sí. estamos Y a tratando de colegios, reeducar. y a colegios. En O los sea, colegios sí. también. Hay buenos equipos de psicólogos en los colegios. Se está preocupando los colegios de eso. Exacto. Bueno, que ahora es una exigencia Es una del exigencia. Ministerio de Bueno, Educación sí. que exista un psicólogo en el colegio y eso también ha hecho que la gente reciba más información al respecto, porque a veces es el mismo psicólogo del colegio que le dice, deben Hay que ir a tratarse. terapia y entiendo que la situación del niño no es solo del niño, sino que todos deben Ya. acompañar. Ok, si nos vamos a que hay varios hijos y hay uno que pudiera sentirse preferido, el otro no. Cuando es un solo hijo, Ay, ay, ay. el mal del hijo único, El mal del hijo ese es único. otro tema. Me imagino que No, es otro tema. y bastante interesante, porque hay características muy particulares de esas personas. Ya. Son personas que generalmente no saben competir porque no aprendieron. O sea, el ambiente familiar, ese ambiente fraterno, Sí, sí. es el que me enseña a negociar, a competir, A a defenderme, pelear, a a defenderme, defenderme. claro. Y el hijo único no puede desarrollar esas habilidades. Tendría que hacerlo con unos primos. Sí, a veces tienen la ventaja de que esas familias que viven todos Sí, juntos, no, claro, claro. y ahí va de robo, podríamos decir, Ya. pero sí, el síndrome del hijo único en una persona adulta trae Ese muchas... es un tema bueno a tratar. Yo, Sí. Lenny, ahorita te hablé y doy un poco hacia atrás para ver qué tanto pudiera perjudicar esto. En el base, en el ámbito base, partiendo de que la base es papá-mamá, porque a veces es papá o mamá Solo sola. mamá, solo papá. ¿verdad? Pero partiendo de que estamos con lo básico, papá-mamá, hijos. El hecho de que tú seas el preferido de otro pariente, eso no te afecta tanto. Ahí no te afecta tanto, ¿verdad que no? No tanto. a Que tú eres el menos- preferido de tu abuelo, eres el preferido de tu tío. No afecta tanto. Yo recuerdo entre primos comentar, no, porque fulana es la preferida de la abuela, pero no, vamos a todos ¿No te juntos. afecta tanto eso? No, Como porque cuando papá y mamá. a menos que la abuela sea una constante Ah, ok, ok. para esa persona. O sea, que es una abuela que siempre está presente, que vive en la casa de abajo o que vive en la misma casa. Entonces sentir que se tiene una preferencia por mi hermanito o mi hermanita, y entonces ahí Bueno, podría ya, ser un porque ya poco ahí la más- abuela entra a ser parte del engranaje familiar. No. Exacto. Yo me Pero eso refería... de ir a visitar a la abuela al campo y eso. Yo me refería a lo externo. O sea, estamos en la base, partiendo tal vez de lo mío, que es base, Sí. papá, mamá, hijos, y los abuelos viven en sus casas y todo eso. O sea, mi curiosidad era saber si esas preferencias perjudicaban o no. Pero no. No, puede generar un conflicto en el momento, Sí. porque tú, que eres el favorito, ves, dile tú, o algo así, entre ellos, entre Ya. los muchachos, pero no en la personalidad del individuo. Ok, entonces, y hemos hablado de cómo afecta al que pudiera creerse favorito o preferido, Sí. cómo afecta al que no. Ahora, si yo como papá, Cuando Francisco Apare- dice ahora, es como que frena, si Sí, yo como como que- papá muestro algún tipo de empatía, para no decirte preferencia, con uno más que con otro, en el caso mío con una más que con otra, ¿cómo afecta eso la relación con mi pareja? De que mi pareja diga, pero es que él prefiere a Juana, es que él prefiere a María. Digo, todos son María en mi casa, pero él prefiere a Josefina. O sea, ¿cómo trabajar eso? Si tú como pareja, o mi esposa como pareja, se da cuenta que en verdad yo muestro una empatía extra en acciones. y eso ¿Cómo es ella más trabaja? común de lo que piensas. Sí, claro. ¿Cómo ella puede trabajar eso conmigo? O sea, ¿cuál es la manera de abordarme, de que yo no me sienta de que, ¿y por qué tú me acusas de eso? Yo la quiero igual a todas. ¿Cómo sería el punto ahí? Es muy importante la apertura en la comunicación. O sea, la pareja tiene que, ya hemos dicho anteriormente, una técnica que no falla, no importa lo que usted quiera comunicarle a la pareja, hable de usted. Yo siento, yo he observado, yo me he dado ok. cuenta, y plantear algún ejemplo de una situación que se ha dado, pero no empezar, mira, porque tú, desde que tú Ya. señalas, ya Sí, el otro sí, se ya, pone ya. los guantes No, y ya no la va a culpa se captar. tiró para allá. Exacto, Sí, no, sí. ya me están acusando de Sí, algo. sí, sí, Si sí. me acusan, ¿qué tengo que hacer? Defenderme. Lógico. Entonces mi actitud no va a ser de una escucha empática, sino que voy a escuchar para responder y no para entender. Ya, perfecto. Pero es bueno hablarlos. Siempre Es bueno hablarlo. Mira, hablarlo. creo que
si lo hacemos de esta manera, si lo hacemos, pudiera ser una técnica también, hablar en grupo. Si la pareja es muy inteligente, puede también hacer, sin que el otro se dé Dinámicas cuenta, de... exacto, de que mira, ve con fulana al supermercado, ve, ¿entiendes? Como de crear de crear situaciones. situaciones Ya. para que también la hija o el hijo no note. Pero es esa bueno diferencia. eso, es bueno Y que... es más común, tú tienes todas niñas, pero Sí. es más común esto cuando hay un varón y una hembra. Ya. Y entonces el papá empatiza más con el varón porque Ya. tienen más cosas en común Ya. y la hembra puede sentirse... Pero es bueno que nos llegara a este punto la conversación porque yo creo que pudiera ser que la gran mayoría de las veces esa solución pudiera buscarse entre papá y mamá y ya. Y ya. Y ya, no, Sí, no con los la muchachos. mayoría de las situaciones en la familia pueden resolverse si nos sentamos a conversar. Papá y mamá. Lo que pasa es que Sí, vamos eso lo digo. vamos dejando y los problemas se van agravando. Y a veces, por los conflictos de los adultos, tú dejas que el otro adulto se equivoque para tú tener esa ventaja. Sí. Qué maligno se vuelve uno en el amor. Sí, lamentablemente. Mira, ese es un buen tema, Yoleni. Sí, Las me gusta. las maldades bondadosas del amor. No, Las de maldades verdad. disfrazadas de bondad. No, sí. exacto, sí, porque hay maldad. Porque, por ejemplo, sí, pudiera, si hay conflicto entre tú y yo quisiera como que te equivocara. Sí. El ser humano, señor, no cualquiera. Pero en verdad yo no quiero que tú te equivoques. O sea, al contrario. Y en el caso de ¿Me esta- entiendes de lo que la- te quise decir? No, Parece- perfectamente. Sí. Y en esto de la preferencia de los hijos, Sí. se puede utilizar a favor. También. Porque quizás Sumar votos de mi lado. Exacto, de mi lado. Yo relajo mucho porque cuando mis hijas ven que entre su mamá y yo hay un no acuerdo, no pleito, pero que no estamos de acuerdo, y yo le digo a alguno de ellas, ya se lo digo en modo de chance, digo, pero di algo que tú estabas ahí. No, yo no oí nada. Yo O sea, tengo un par de hijas que me a dicen, mí no me involucren. por ejemplo, si la señora no se recuerda de algo que me dijera, y yo le digo, pero tú me lo dijiste, pero tú me lo dijiste, no me lo dijo, no sé, yo no estaba, pero estando ahí al lado, no, yo no sé, yo no hay nada. Se vuelve... Muy se inteligente vuelve- de su sí, parte. se vuelve una dinámica, pero también es bueno ese